caso tuyo de repente, que este tipo de comentarios te mueven un poquito, pues que veas a lo mejor una perspectiva que yo creo que nos puede ayudar, que a mí me ayudó. Y si a ti no te afectan esos comentarios, gloria a Dios por ti. De veras, qué bueno, porque a veces este tipo de cuestiones es como, será, no será, no será, y a veces nos puede llevar a ese tipo de esas cuestiones, ¿no? De pasividad, porque empiezas como, pues es que sí, pero no, entonces, ¿de qué sirve? Pero igual, si no te afectan esos comentarios, igual a lo mejor uno que otro dato interesante te llevas. Quiero empezar por definir dos palabras, fe y creer. Porque a veces damos por sentado que son la misma cosa, fe y creer. Y en lo cotidiano, pues a veces realmente cuando hablamos así en lo casual, en lo normal, tendemos a intercambiarlos por instinto, porque es costumbre. Pero cuando realmente te empiezas a ir como a la raíz de cada una de esas palabras, te das cuenta de que hay una diferencia. Y durante la investigación que estaba haciendo, de hecho tuve que preguntarle en un momento a los pastores, porque no encontraba como que la relación entre esas palabras, una vez que empezaba a ver como perspectivas de otros pastores, de otros hermanos. Que habían quienes decían, bueno, tenían unas interpretaciones que ya cuando las poníamos a la luz de la palabra como que no hacían mucho sentido. Y otras personas también decían que la diferencia entre creer y tener fe es que creer es la perspectiva humana, la que requiere de algún tipo de evidencia, ¿no? Porque como decimos afuera, ver para creer. Y hay quienes decían que la fe es diferente a creer porque la fe no requiere una evidencia. Sin embargo, cuando me fui literalmente a ver las definiciones de la Real Academia Española y de la etimología de las palabras, que la verdad hubiera hecho eso desde un principio, me hubiera ahorrado como una hora de dar ahí. Si tú te vas a Google y le pides la definición de creer, te va a dar las definiciones de la Real Academia Española. Y fíjate, entre varias definiciones, porque pues puede variar un poquito según el contexto en que usas la palabra, pero la que más nos sirve para esta perspectiva dice, tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. O sea que la definición de la Real Academia Española nos dice que creer, para creer no es necesaria una evidencia. Entonces, esa frase que se dice afuera, ver para creer, está incorrecta. Está incorrecta. Y no te voy a dar las demás definiciones porque sí da una lista, pero lo que sí te puedo asegurar el día de hoy, porque las leí todas, en ninguna otra de las definiciones te dice que para creer necesitas una evidencia. Cuando revisamos la etimología de las palabras, te dice que se deriva de una raíz proto-indoeuropea, así es, se deriva de la raíz proto-indoeuropea crede, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero crede. Y es una combinación de las palabras kert y de. Kert significa corazón y de significa poner o colocar. Entonces, si nos vamos a la raíz, lo que significa es poner corazón. También lo puedes poner en Google, que te dé las definiciones de la RAE, y te dice también, entre otros contextos, confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo, creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. De alguna manera nos está empezando a insinuar que la fe de alguna manera requiere, para tú poder tener fe en algo, necesitas tener, aunque sea, un poco de contexto sobre ese algo. No es nada más así a ciegas, no es nada más así porque sí, porque ya. Quiero que te quedes con esa idea por ahora. Si nos vamos a la definición bíblica, pero es el famoso, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora, si nos vamos a esa parte, ¿no?, que dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A primera vista pareciera que la Biblia define la fe como algo que no ocupa ver para creer. Y eso es cierto, en parte. Y ahorita vamos a ver por qué sí es cierto.
Pero hay una diferencia, quiero que entendamos esto. Hay una diferencia entre tener fe y simplemente creer. De nuevo, bueno, si nos vamos a la etimología de fe, esa viene del latín fides y significa lealtad, confianza, credibilidad o garantía. Esa deriva de una raíz indoeuropea que se llama veith, bueno, no sé si estoy pronunciando bien, pero es una raíz indoeuropea que significa persuadir o confiar. Y conforme el idioma fue evolucionando, cada vez el término, el concepto de fe, siempre estuvo atada a conceptos de seguridad y fidelidad, confianza, credibilidad o garantía. Entonces, espero que estemos agarrando la diferencia. Tener fe y creer a ciegas no es lo mismo. Como te digo, etimológicamente creer significa poner el corazón en algo. Obviamente, cuando decimos corazón, pues no es nuestro corazón literal, es esa parte de nuestro cerebro, de nuestra mente, la que no es tan racional, la que se guía por los sentimientos. Como que cuando creemos en algo por pura intuición, sin evidencia, simplemente lo creemos porque lo creemos. Que dicho sea de paso, la Biblia nos enseña, nos dice, nos advierte que el corazón es engañoso y que no nos dejemos guiar por él. Por decirte así un ejemplo muy cotidiano, algo muy chiquito, muy inofensivo, vamos a decirlo así. Hay una escena en una película que nos encanta en la casa, de la que a veces nos reímos, del Rey León. Están Simba, Timón y Pumba, están acostados en la noche, ¿no? En el cielo. Están viendo para arriba las estrellas y Pumba pregunta, oye, ¿te has preguntado qué son esas cosas de arriba? Y que dice Timón, no, sí, yo sé. Son luciérnagas que se quedaron pegadas en esa cosa negra azul de arriba. Y eso es lo que él decía. Y ahora, ¿por qué te doy este ejemplo? Ya sé que está chistosillo, pero la cuestión es de que te da un ejemplo de cómo a veces llegamos a creer algo. Yo seguramente en el contexto de la película, pues no, a lo mejor nunca vio una luciérnaga subir y pegarse allá, pero pues él dijo, pues parecen luciérnagas, pues son luciérnagas. ¿Por qué están arriba? ¿Por qué no se bajan? Pues se quedaron pegadas allá. Y ya, se convenció de eso. Y esa es su creencia y lo llegó a creer tanto que pues se convenció de que lo sabe. Es una manera de creer a ciegas, te digo, es un ejemplo muy, muy inofensivo, pero cuando lo empiezas a llevar a la vida real, de repente podemos hacer esas asociaciones que a lo mejor nos dan una forma en la que nosotros empezamos a creer algo sin necesidad de evidencia, y si seguimos así, nos quedamos con ese concepto de que, bueno, así son las cosas. ¿Se entiende por dónde va? Ok. Ahora, como te decía hace rato, tener fe sí es creer también, pero la mayor diferencia es que inherentemente lleva confianza de por medio, una confianza. ¿De dónde sale esta confianza? ¿Qué te da la confianza para poner tu fe en algo? La definición nos dice que es por la autoridad de quien lo dice o por su fama. Como mínimo te digo, hay que tener aunque sea un conocimiento o un contexto sobre esa cosa en la que decidimos poner nuestra fe. ¿Es necesario ver? No. Por ejemplo, mi hermano acá, Eliezer, tiene un negocio donde arregla pues, cosas electrónicas, donde también vende artículos. Y una vez yo le llevé mi teléfono viejito, mi teléfono anterior, porque la pantalla se volvió loca. Le digo, brother, ¿puedes checarla tú a ver qué tiene? Y ya él me hizo un diagnóstico, ya me dijo qué se le podía hacer, lo hizo, me lo revisó y jaló como nuevo. Entonces imagínate una persona a lo mejor nueva que viene aquí, que entre muchas cosas a lo mejor pregunta, ¿sabes de alguien que repare celulares porque tengo un problema con el mío? Oye, yo le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Pues mi hermano Eliezer, él se dedica a eso, él me ayudó con mi teléfono, mira, antes estaba así, ahora está así, fíjate. Pues esa otra persona no está viendo, no ha experimentado por cuenta propia lo que es confiarle a Eliezer algo, pero por la fama, vamos a decir, que tiene, de la que yo le estoy dando testimonio, pues él puede decidir si confiar en él o no. ¿Se entiende? Ok. Ahora viene una pregunta. ¿Habrá algo o alguien en lo que podamos poner toda nuestra fe? Yo sé que sí saben, pero déjenme me hago lo interesante de los siguientes minutos, ¿les parece? Les prometo que hay un punto. Ok, vamos a hacer un pequeño experimento, ¿ok? No subí la caja, déjenme tantito, voy para acá. Vamos a hacer un pequeño experimento. Es un escenario, fíjense que yo estaba la otra vez viendo en TikTok. Estaba viendo en TikTok
una persona que decía que si yo agarraba una caja normal, común y corriente, está vacía, como pueden ver. No tiene nada. Que si yo, de manera si lo pongo de la manera correcta, pongo la parte de abajo así, y yo me paro sobre ella, me va a aguantar. Y la verdad es que la manera en la que explicó el video, o sea, la persona era muy elocuente, tenía muchos likes, tenía a lo mejor, o sea, la verdad se veía muy creíble. Entonces vamos a poner a prueba el experimento, ¿va? 1, 2. Ah, caray. ¿Qué pasó? No, pues ¿para qué tengo fe? O sea, le tuve fe, vi evidencia de que esa persona tenía una elocuencia, una sabiduría. En el video sí pasó lo que él dijo. Tenía muchos likes. No, no sirve tener fe. Ahora bien, vamos a hacer otro experimento mejor. Tony, ¿me puedes ayudar, por favor? Dale un aplauso a Tony para que se anime a pasar. Vamos a hacer un ejercicio, el ejercicio de la confianza. ¿Ustedes lo conocen? Ustedes saben que uno se pone de espaldas ante una persona y se deja caer a ver si lo cacha. Ok. Usualmente la evidencia mayor a mi punto de ver, cuando haces esto, es que si te dejas caer y metes la pierna para atrás es porque no confías en la persona. Pero bueno, a ver, yo voy a poner mi confianza el día de hoy en ti. Si muevo la pierna para atrás, no. Vamos a ver. ¿Listo? ¿Tú me dices? Ya. Ah, ok. Ok. ¿Sí me cachó? Ok. Ahora, ¿por qué esta vez ahora tener fe sí me resultó? Pero yo también tenía un contexto de quién es Tony. O sea, Tony lo conozco desde hace, ¿qué? 24 o 25 años. Somos amigos de toda la vida prácticamente. Y él, pues como lo puede ver, está muy fuerte. Él en su trabajo por muchos años siempre estuvo cargando cosas. Entonces ya tiene también técnica y todo. Y pues si ustedes se acuerdan, usualmente cuando viene el profeta, ¿no? Que está ministrando a todos, cuando a veces el Espíritu viene y toca a alguien, él está siempre ahí al pendiente también, cachando a las personas que se van para atrás. Entonces tiene práctica, tiene la fuerza, tiene todo. Pues yo puedo decir, pues sí, yo ya confío en él porque ya veo todo ese contexto. Pues para mí en lo personal, pues ya es fácil, pues, sí, y ya. Entonces en esta vez, ahora tener fe rindió frutos. Denme un segundo. Ahora te decía, ¿por qué no funcionó con la caja? Te decía hace rato, no, es que la persona se veía muy elocuente y el video le quedó bien, tenía muchos likes. O a lo mejor tú me dices, bueno, pero pues es una caja vacía de cartón, o sea, te subes y pesas 300 kilos, pues ¿cómo? ¿Por qué se ríe? Nada, se cree. Ahora, voy a darle un tercer ejemplo para el que no traigo un experimento o una demostración visual. Le voy a contar más bien algo que me pasó a mí en lo personal. Yo desde hace años empecé a comprar por internet. Empecé por Mercado Libre, por Facebook y por Amazon, menciones no patrocinadas. Y bueno, a estas alturas ya la cuestión de pagar en línea está como que relativamente cuidado, sobre todo en tiendas grandes. Pero en Facebook, en el marketplace de Facebook, estás hablando con personas ya particulares. Personas pues que no conoces. Existen grupos usualmente para filtrar a personas que puedan ser posibles estafadores. Hay formas de ver cierta información, hay recomendaciones que te dicen, si vas a hacer este movimiento, revisa esta información y ya te puedes dar una idea de si es confiable o no. Yo cuando empecé a hacer esas compras, pues no me había fijado mucho, no había puesto atención en esas cosas. Sí me llegó a pasar un par de veces que sí deposité y la persona se desapareció. Pero también un caso muy particular, que yo ya había hablado con una persona, ya había visto sus referencias, su información, y digo, ok, me parece que esta persona es confiable. Entonces, esta persona era de otro estado, entonces tenía que hacerme un envío. Entonces, es pagar lo que vas a comprar más el envío. Entonces, yo le deposité, y al día siguiente me dejó de contestar. Y yo, chinelas, ya me la volvieron a hacer. Y pasan los días y no contesta y no contesta. Se pasa la fecha que habíamos pactado para el envío, nada.
Y estoy yo esperando y yo ya me empezaba a frustrar. Dice, no, pues lo voy a quemar en los grupos así de Facebook porque ya nadie le compra ni nada. Pero me esperé tantito. Y ya para cuando pasó cierto tiempo, se vuelve a poner en contacto conmigo. No, hermano, una disculpa, es que tuve problemas acá con la escuela y estuve atendiendo esto, aquello, no sé qué. Y al final me dijo, mira, aquí está, me manda fotos, aquí está lo tuyo, ya te lo voy a mandar y por la molestia te voy a agregar una pieza más. Ok. No, pues qué bueno que no lo anduve quemando ahí en los grupos. Dije, no, bueno, o sea, sí se tardó, pero bueno, cumplió. Ya cuando llegó, la pieza que me entregó, extra que me entregó, pues la verdad era de muy mala calidad, no tenía uso para ella ni nada, pero bueno, técnicamente me mandó más por lo que había pagado. A veces tener fe es una prueba de paciencia. Ahora, como ven, en los tres casos vimos tres escenarios muy cotidianos y vimos tres resultados posibles. Como en el caso, como cuando confié con Tony, pues funcionó, todo chido. En el otro caso de la caja, pues nos decepcionamos. Y a veces ese tipo de decepciones, a pesar de que la evidencia parece ser como que confiable, a veces no funciona y puede causar en nosotros una sensación de, o sea que me pueden estar engañando. La evidencia puede no ser real, puede ser confiable, o no voy a obtener lo que quiero. Y el tercer caso, como te decía, a veces tenemos que esperar y pueden haber tres posibles resultados. O sea, obtienes lo que quieres, todo bien. O, bueno, si tienes que esperar y obtienes lo que quieres, o sea, pues ya lo obtienes, esperaste, pero lo obtuviste. O puede ser que puede ser una estafa y a pesar de todo el tiempo ya la persona desapareció y ya. O a veces puedes incluso, entre lo que esperas, a lo mejor lo que viene es mejor de lo que habías pedido, o es más lo que habías pedido. En este caso cotidiano te digo, pues a lo mejor no era la gran cosa porque era una pieza que toda de mala calidad, pero técnicamente obtuve más de lo que tenía. Ahora, si estuvieron poniendo atención, realmente los casos en los que te estoy diciendo, de forma directa o indirecta, estamos poniendo nuestra fe en personas. Las personas son imperfectas, las personas pueden cumplir expectativas a veces pueden sobrepasarlas, yo no digo que no, pero también pueden fallar. A veces incluso, como vimos hace rato, que les decía, ¿no?, que les deposité dinero y luego se desaparecieron. Hay personas que también van a estar ahí queriendo engañar, queriendo hacer daño, queriendo hacer algún tipo de maldad. Y bueno, obviamente dice Jeremías 17:5, que maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Obviamente, pues aquí está hablando ya de un tema en el que maldito aquel, o bueno, ay de aquella persona que pone su fe en cosas que están por debajo de Dios. O sea, básicamente se refiere a las personas que dicen, no, Dios, sabes que yo no te creo, yo creo más en lo que me dice mi papá. Yo creo más en lo que me dice mi amigo, mi amiga. Yo creo más en lo que dice tal persona, en ti no. Pero cuando lo llevamos así a una cuestión un poquito, te digo, más cotidiana, en las áreas pequeñas de nuestra vida, obviamente podemos interpretar varón que confía en el hombre. Hay traducciones que dicen el hombre que confía en el hombre, pero creo que podemos estar de acuerdo en que lo que entendemos es aquel que confía, pues a lo mejor en la humanidad, ¿no?, en el ser humano, el que pone su fe total en el ser humano en lugar de Dios, a quienes estamos llamados a poner nuestra fe. Y el punto que quiero hacer con todo esto es que la gente en algún punto nos va a decepcionar. Los amigos, la familia también nos pueden decepcionar. En diferentes niveles. Somos humanos, somos imperfectos. Oye, hermano, pero ¿qué no Proverbios 17 dice que en todo tiempo ama al amigo y que es como un hermano en tiempo de angustia? Sí, sí lo es. Obviamente estamos llamados a amar tanto a nuestros amigos como a nuestros enemigos. Y evidentemente, te digo, si usamos estos textos para complementarnos un poco, sí, estamos llamados a apoyarnos unos a otros, a darnos seguimiento en las cuestiones del caminar con Dios. Sí está bien que pongamos nuestra confianza en un amigo que sabemos que a lo mejor es una buena influencia para nuestro caminar con Dios. Sin embargo, tu amigo, la persona que te esté ayudando, incluso en esos momentos, sigue siendo un humano. Sigue siendo un humano capaz de fallar, capaz de a lo mejor, pues sí, decepcionarte. Eso no significa que lo vas a dejar de amar. Obviamente, te digo, está bien confiar entre nosotros, pero hay que saber también incluso
¿Hasta qué punto? Por dar un ejemplo simple, hace rato que yo llamaba a Tony, te digo, yo te decía, él es un buen amigo, él ha estado en mi vida casi 25 años, y aparte de, por decir, hace rato te mostré ese pequeño ejemplo, pero en otras circunstancias, él también ha estado presente en mi vida, me ha dicho, sabes, tú considérame tu hermano mayor, ven, vamos a hablar si tienes alguna cuestión, y a veces he hecho, pues le he tomado la palabra, hemos tenido oportunidad de platicar, de que me escuchara, de que él me diera alguna perspectiva, algún consejo. Sin embargo, yo no puedo cargar, o más bien yo no puedo ponerle a él una carga de que él siempre va a estar disponible para ayudarme a mí. Yo no puedo esperar o exigir que él siempre va a estar disponible para mí cuando quiero y en el momento que quiero y en el lugar que yo quiero. ¿Por qué? Porque él tiene su vida. Él tiene su vida, él tiene su trabajo, también vivimos a distancias relativamente largas uno del otro. Yo poner una carga así, en ese sentido, de siempre nada más contar solamente con él o esperar que él sea el que me esté ayudando en todas las áreas de mi vida, básicamente poner mi fe completa y totalmente nada más en él, es una falta de respeto hacia su tiempo, hacia su vida, de mi parte. Aparte de que físicamente a veces no es posible. Por decir, si yo hubiera hecho el experimento ahorita sin llamarlo a él, o puedo decirle, bro, me voy a dejar caer y cáchame, él está ahí atrás. A menos que él corra más rápido de lo que yo llego al piso, no me va a atrapar. ¿Se entiende? Aún con la intención, aún con todo, si ponemos nuestra fe en las personas, en algún momento van a fallar. Va a ser por voluntad propia, inconscientemente, conscientemente, no lo sé. La vida es muy compleja como para decirte cuándo sí es por intención, cuándo no. Pero la cuestión es que en algún punto nos va a fallar, incluso las personas que están ahí para apoyarnos. En algún momento no son suficientes. Ahora, la idea que quiero empezar a transmitirte a partir de ahorita también es que la fe no es efectiva por sí misma, sino que depende en qué la pones. Ya con todo lo que te platiqué, ya te dije, bueno, ponerla en una persona, poner toda tu fe en todas las áreas de tu vida en una persona, es una fórmula para la decepción. Y ahora, hay otras cosas en las que podemos poner nuestra fe. Ponemos entre comillas. Hay personas que ponen, no sé, su fe en su carrera. Hay personas que ponen su fe en su identidad, en ideologías, en un partido político, en su signo zodiacal. Y podría dar más ejemplos y te podría dar un argumento de en qué momento cualquier cosa de esas en las que pones tu fe eventualmente te va a fallar. Y ahora quiero hacer un paréntesis aquí porque hay algo que no he mencionado que siempre es mencionado. Dame un segundo. Es como el argumento eterno, ¿no? Y realmente quiero que me pongas atención en esto, porque no voy a decir que es delicado, pero es a lo mejor un poco complejo. El que pone su fe en la ciencia. No digo que todos los que se dedican, o que todos en la comunidad científica tengan esta mentalidad. Porque de hecho hay gente que se dedica a la ciencia, que es creyente, que es cristiana. Pero sí hay un cierto sector, que usualmente es el que hace más ruido, que, bueno, el sector ateo, ¿no? Y he observado en mi experiencia que uno de los argumentos que a veces dicen precisamente es que no confían en Dios o no ven o su corazón no se puede mover a creer en Dios o en poner su fe en Dios porque dicen la ciencia demuestra todo. ¿En qué sentido? Todo lo que propone la ciencia tiene que ser demostrado y si no se demuestra se desecha. Para empezar, la tesis está mal porque usualmente se van contra, y esto lo vi mientras leía, usualmente lo que dicen es que la fe es ciega. Ya vimos la etimología, ya vimos las definiciones. La fe no es ciega. Necesitamos al menos un poco de contexto para poder depositar nuestra fe en algo o en alguien.
Entonces, bueno, si dice, bueno, yo creo en la ciencia, tu tesis sigue estando mal, porque según la definición y la etimología de la palabra creer, no necesitas evidencia. Entonces, técnicamente estarías creyendo ciegamente en la ciencia y no necesitarías evidencia. Entonces, eso va en contra, técnicamente, de lo que tú planteas. Bueno, yo confío en la ciencia. Pues confiar es lo mismo que tener fe, hermano. Estamos dando vueltas ya. Ok, y lo que quiero dar a entender con todo esto, de nuevo, hay un momento en el que aquello que pones tu fe, dependiendo de lo que sea, si no es Dios, voy a alerta de spoiler, si no es Dios, eventualmente te va a fallar. Ahora, la ciencia no ha desenvuelto todos los misterios del universo. Siempre se pavonean diciendo que ellos son como la luz que nos da, que nos ayuda a entender todo lo que está allá afuera. Y mira, yo te he contado que yo no estoy peleado con la ciencia. A mí me parece interesante, me parece irracional decir que la ciencia está mal. Sin embargo, y quiero dejar esto muy claro, esta idea de que la ciencia demuestra, o más bien es un argumento en contra de Dios, me parece una falacia. Aquellos que están aferrados a lo mejor en entender cómo funciona el universo, oye, es una labor interesante y todo, pero no equivale a demostrar que no existe Dios, si lo pensamos bien. La ciencia a lo mucho nos revela o nos enseña el proceso de cómo las cosas se pueden dar, o más bien de cómo funcionan. Por decir, usted y yo conocemos pues el agua y cómo se puede convertir a hielo o en vapor, ¿verdad? Ahora, antes de que, un maestro alguna vez decía de que, bueno, antes de que empezáramos como que bueno, la humanidad empezara a estudiar todas esas cosas, pues vamos a decir, lo justificaban diciendo, pues ¿por qué pasa esto? Pues porque Dios así lo quiere. Y pues es verdad, o sea, Dios así estableció que funcionara el agua, ¿verdad? De que si se expone a temperaturas muy bajas, se congela, o temperaturas muy altas, pues se convierte en vapor. Sin embargo, a lo mucho la ciencia lo único que ha hecho es pues realmente nada más darnos a entender qué es lo que pasa en lo que son sus moléculas, ¿no? Conocemos cómo se comportan las moléculas del agua y bajo ciertas condiciones hacen esto, en otras condiciones hacen esto. Pero hasta ahí, ¿eso en qué momento niega que Dios es la parte que está detrás de todo esto o que Él es el que estableció esas cosas? No lo hay, o sea, eso no lo niega. Simplemente nos da una visión de que, este es el proceso que pasa. Pero hasta ahí. Existe una teoría que se llama teoría de las cuerdas, y no me voy a enrollar tratando de explicarlo porque la verdad es que tampoco me da el cerebro, o sea, es una cosa muy compleja. Yo te he dicho, soy aficionado, no soy estudiado. A veces me gusta leer, a veces me gusta ver videos al respecto, pero de manera muy general, una de sus intenciones es poder hacer ¿cómo te digo? Hacer una conexión, unificar todo lo que sabemos sobre lo microscópico con la fuerza de gravedad, que es lo que rige el movimiento de nuestros planetas, las galaxias y todo. O sea, básicamente es hacer un puente entre eso. Te digo, porque si lees acerca del mundo microscópico, aunque sea un poquito, con resumirlo, está muy extraño, está muy raro, ¿no? O sea, tenemos solo cierto entendimiento hasta cierto punto de cómo interactúan, pero el cómo se relaciona con todo lo demás, con todo lo gigantesco, lo que es el universo que creó Dios, no se ha logrado unificar ese conocimiento. ¿Y sabes desde cuándo se propuso esa teoría? Desde finales de los 60. O sea que por más de 50 años no hemos podido unificar el conocimiento de lo que sabemos de lo microscópico con lo grande. Te dice el ateo que no necesito fe porque la fe me dice que tengo que ser ciego, que no necesito. Esta teoría no ha tenido una evidencia sólida por un poco más de 50 años. ¿Y qué es lo que puede mover a una comunidad a investigar una teoría que, tenemos algo más o menos, tenemos un marco a lo mejor de referencia, pero no es sustentable, no se puede, sí, o sea, no es, vaya, no podemos decir así es. O sea, ¿qué puede mover a una comunidad a dedicarle tanto tiempo a entender eso sin una evidencia? Si no es la fe. O sea, pues tienes que poner tu fe en eso para poder dedicarle tanto tiempo a tratar de entenderlo. Lo que quiero decir es que realmente, de esta manera, la postura del ateísmo, pues, no tiene un sustento.
Y te digo, yo cuando, no te digo que entendí esto desde hace mucho tiempo, pero recuerdo una plática que tuve con mi abuelo cuando yo estaba chiquito. Estaba a lo mejor en primaria, y cuando nos enseñaban un poco sobre qué los planetas y cómo se formaron y todo, yo me acuerdo haber llegado con él y le digo, no, es que me están enseñando puras mentiras en la escuela porque me están enseñando que así se creó la galaxia y el planeta, pero pues yo sé que es Dios. Y lo que él me decía era, bueno, a lo mejor lo que te están enseñando es el proceso. Tú no sabes si a lo mejor ese fue el proceso con el que Dios creó las cosas. Entonces ahí no lo alcanzaba a entender en ese momento, pero conforme fueron pasando los años, conforme, vamos a decir, fui aprendiendo más cosas, fue cuando hice la conexión. Ok, la ciencia me abre una visión donde puedo entender cómo funciona algo aquí, pero eso no niega que el motor de todas esas cosas sigue siendo Dios mismo. Y yo cada vez que me revelaban así algo más en una clase de física o de química, yo jamás, o sea, una vez que entendí eso, cada vez que me ponía a investigar ciertas cosas de esas, yo ya no tenía no había nada que pudiera moverme en el sentido de, bueno, pues es que así son las cosas y, no hay, y pues Dios no está detrás de eso. No, al contrario, cuando más veo esas cosas digo, Dios, pensaste en un chorro de cosas. Pensaste y controlas un chorro de cosas, desde lo más microscópico hasta lo más grande, que no podemos entender aún al 100% cómo funcionan. Y lo vivimos día a día. Entonces, con esto quiero decirte, no dejes tampoco realmente que esas cosas te muevan, porque al final de cuentas, esa visión que te intenta vender la idea de que la ciencia niega a Dios está infundada, no tiene fundamento. Porque te voy a decir esto incluso, me voy a atrever a decir, aún si lograran unificar esas teorías y darnos una ecuación que pueda explicarnos cómo funciona y cómo se relacionan todas esas cosas, sigue siendo solamente una explicación humana en el sentido de que cómo lo percibimos nosotros. Al final de cuentas, eso nos dice la Biblia, que por su palabra fueron hechas todas las cosas. Eso significa que esas cosas, aunque entendamos cómo se relacionan entre ellas, siguen estando sometidas a la palabra de Dios. Y si Dios le da por cambiarlo, pues lo va a cambiar y otra vez nos vamos a hacer un rollo enorme tratando de entenderlo. Quería a lo mejor dar un poquito de contexto en eso. Es un tema que te digo, a mí me parece interesante. En algún momento me movió y pues por eso también quería como que compartirte este contexto de que no le tengas, no dejes que eso te mueva, porque realmente cuando lo analizas no tiene fundamento. Regresando al tema principal, donde te había dado los ejemplos de hace rato. Ya vimos que todo, incluido personas, incluidas cosas como ideologías, como partidos políticos, la ciencia misma, en algún momento no va a ser suficiente. Entonces, ¿en qué podemos poner nuestra fe? Pues ya lo saben, están aquí. Si regresamos a la pregunta de hace rato, ¿por qué Dios? Yo podría decirte, pues en primera instancia, porque al leer su palabra, yo he notado que siempre ha dicho la verdad. No hay ningún momento en la Biblia donde Dios haya dicho una mentira. Si nos damos al inicio de todo, incluso con Adán y Eva, ellos tenían un contexto de quién era Dios. Él les dio un propósito, Él los creó, les dio un lugar, les proveyó de todo. Entonces, cuando lo pones en esa perspectiva, ellos sabían quién era. ¿Por qué no entonces hacer caso a la instrucción que Él te da? Y conforme vamos avanzando en la historia, vamos a decir las tragedias de la humanidad, vamos a decirlo así, casi siempre, o siempre más bien, han venido porque decidieron no escuchar las instrucciones que Dios daba. Las cosas malas que llegaron a pasar, si las analizas, siempre hubo una advertencia. Haces esto y así voy a obrar, pero haz esto mal y así va a pasar. A veces puede que no hayan tenido todo el contexto de cómo iba a ser las cosas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto en el Antiguo Testamento cuántas batallas el pueblo de Israel enfrentó y que en todas Dios les dijo, yo les voy a dar la victoria?
¿Cómo? O sea, él no se sentó, no se bajó a darles la explicación de que, ok, general, tú vas a estar aquí y quiero que mandes a estos soldados allá y estos así, y así, así le van a hacer y así, así. No. El único contexto que les dio es, yo los voy a ayudar. Decían caso, vimos muchas veces, muchas instancias donde se cumplió y veces donde se les advirtió de que no hicieran cierta cosa o que no dejaran cierta cosa pasar, pues entonces el resultado iba a ser diferente. Y así todo se ha cumplido. Las profecías de los profetas que hablaban de la venida de Jesús, de todo lo que hizo, se cumplieron. ¿Qué es lo único que falta por cumplirse? Pues a lo mejor ya nada más lo último de lo último. Que el apocalipsis y que el rapto y todas las demás cosas. O sea, así estamos en cuanto a esas cosas, todavía estamos en el tiempo de espera, por así decirlo. Pero todo lo demás, lo que concordaba el Antiguo Testamento y todo, Dios una y otra vez ha dicho la verdad. Ahí está el primer contexto que tú tienes, ¿no? ¿Por qué Dios? Porque si me voy a la historia, siempre ha dicho la verdad. ¿Por qué más? ¿Por qué ¿qué es otra razón? Pues he visto muchos ejemplos en la Biblia donde aunque la situación se veía como que muy negativa o como que el protagonista, vamos a llamarlo así, de tal historia, o el pueblo de Israel mismo, aunque las circunstancias se veían negativas o como que no iban a librarla, Dios era capaz de darle la vuelta. Hace rato que te decía lo de los experimentos que hicimos, ¿no? Los ejemplos que te di. Hace rato te decía, la fe no es efectiva por sí sola, depende de en qué la pones. Y es probable que algunos que son nuevos en la fe o los que aún no han decidido creer, piensen que tendremos todo lo que queremos si ponemos nuestra fe en Dios. Ya sabemos que así no funciona, ¿verdad? Podemos resumir los 3 ejemplos que vimos hace rato, los 3 ejemplos cotidianitos de poner nuestra fe en las personas. Los resultados podemos resumirlos en sí, no y espera. Y no sé si alguna vez has escuchado que las respuestas de Dios, a veces cuando traemos nuestras peticiones, a veces te puedes encontrar esas 3 mismas respuestas, sí, no o espera. La otra vez platicando con el hermano Lupercio una vez por WhatsApp, él me estaba compartiendo, me decía, el sí de Dios bendice, el no protege y el espera prepara. Si te toca el sí, pues qué chido. Creo que es lo que todos queremos escuchar. No, oramos por algo y que se cumpla de volada. No, sí, con ganas. El no y el espera sobre todo, creo que es lo más difícil de atravesar. Y hace rato veíamos un testimonio, ¿no? Esperar es difícil. Y realmente no es algo que se hayan inventado. Tenemos ejemplos de circunstancias así en la misma Biblia. El leproso que le decía a Jesús, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dijo Jesús? Quiero, sé limpio. Dice la Biblia que al instante fue sanado. Ojalá fuera así siempre. De espera, tenemos muchísimos ejemplos de espera. Probablemente mi historia favorita sea la de José. O sea, toda la travesía que tuvo que pasar por tantos años, desde ser vendido por sus hermanos como esclavo, de ser enviado contra su voluntad a otra tierra. Pero bueno, o sea, él ponía su fe en Dios y él seguía actuando como él mejor sabía, o sea, dando lo mejor de sí en la situación que le tocara, al punto de que llegó a ser de confianza, fue prácticamente subiendo de puesto hasta que llega a la casa esta del general y luego pasa lo de la esposa que quiere abusar de él y luego lo incrimina falsamente y se va a la cárcel. O sea, ya iba, imagínate cómo pudo haber sido ese proceso, ¿no? O sea, ya habían pasado años donde él estaba trabajando en otro lugar y luego ya por fin como que va subiendo, ya me está yendo bien, y de la nada, pum, no, a la cárcel. Te quitan todo lo que tenía en un solo momento, y otra vez pasa otra temporada en la cárcel, donde también sigue poniendo su fe en que las cosas van a funcionar para algo, y él sigue poniendo de su parte, al grado de que eventualmente alguien se acuerda de él. Es que él me interpretó un sueño en la cárcel. ¿Y quién le preguntó? El mismo rey. Cuando fue a interpretar el sueño del rey, ¿qué fue lo que pasó? Él llegó a convertirse en la segunda persona más poderosa de Egipto, todo con la intención que tenía Dios para poder traer a su familia, al pueblo de Israel, que pudieran sobrevivir los años de hambruna, de escasez que iba a haber en el mundo. ¿Qué es lo que dice al final de la historia? Ahora entiendo
que Dios me trajo aquí para poder traerlos a ustedes. Me encanta la verdad esa historia, la verdad. Entonces ahí tenemos ejemplo de un sí, sencillito, rápido, el espera, y me quise dejar el no al final, porque yo creo que conocemos el no más famoso que ha dado Dios en la historia, en la misma Biblia, la oración de Jesús en Getsemaní. No sé si hay alguien nuevo que esté escuchando en la transmisión o que no haya pensado en esta perspectiva, pero Jesús tenía miedo de lo que le iba a pasar. Oró por una alternativa de que si es posible, pase de mí esta copa. Obviamente, él tenía una actitud, pero que no sea lo que yo quiero, que sea lo que tú quieres. Lo que tú quieres. Seguía sometido a la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre esta vez para su propio Hijo, para el mismo Jesús, fue no. Porque si no hubiera muerto él en la cruz, no hubiera cumplido el propósito, el plan de salvación que tenía Dios para la tierra, el Espíritu no hubiera sido derramado, no tendríamos el acceso libre que hoy a veces damos por sentado. No tendríamos la salvación. Y hace rato te contaba, ¿no? Que el hermano me decía, el no de Dios protege. A veces asumimos que un no de Dios nos protege a nosotros. Yo te digo, ¿en qué protegió ese no a Jesús? Es que no estaba protegiendo a Jesús, estaba protegiéndonos a nosotros. La promesa, el plan que tenía para nosotros. Y esta vez le tuvo que decir a su propio Hijo. Yo me imagino cómo pudo haber estado el corazón de Dios, o sea, aún él sabiendo que estaban alineados en el propósito, y aún así haber escuchado a su Hijo antes de que pasara eso, que le dijera, pa, si es posible, que pase de mí, pero que sea como tú quieres. ¿Cómo pudo haber estado el corazón de Dios en ese momento? Escuchar a tu Hijo decir, sé que acordamos en esto, pero si hay una manera, que sea de otra forma. Imagínate cómo pudo haber sido, ¿no? Esa escena entre él y Dios. Pero lo que quiere decir es de que hay veces en las que incluso un no es necesariamente para protegernos uno mismo. Los que oran por pareja, ¿te has preguntado si alguna vez el no que te ha dicho Dios es para proteger a la otra persona de ti? Un pensamiento que digo, ala, tal vez necesito trabajar en mí antes de andar pidiendo cosas. Ahora te digo, pongas tu fe en Dios o pongas tu fe en cualquier otra cosa, podemos encontrarnos esos tres resultados, pero hay una diferencia elemental, una diferencia inherente, una diferencia natural. Que si pones realmente tu fe en Dios, no importa si sea un sí, si sea un no, si sea una espera, siempre va a haber un propósito mayor al que tú puedas imaginarte. Yo podía poner mi fe en una persona y te digo, la persona puede fallar o puede activamente buscar hacerme un mal. Y de esa persona después de eso ya que tengo, no tengo nada. Pero si mi fe está puesta en Dios, podemos encontrar propósito aún en un no. Podemos encontrar un proceso en el que, vaya, en su espera, podemos encontrar un proceso en el que Él va a seguir trabajando en nosotros, nos va a preparar, ya sea para lo que estamos pidiendo o algo más, porque pues la misma Biblia dice que Él no es, parafraseando, Él no es de dar poquito, de bendecir poquito. Entonces, sí en caso es entender esa diferencia de que el hombre o lo que sea, aquella cosa que esté por debajo de Dios, en algún momento te va a decepcionar, y si te decepciona realmente ya no te quedas con nada. Pero con Dios sigue habiendo propósito, sigue habiendo algo a lo que aferrarte, sigue habiendo algo donde te va a mostrar, donde si tú sigues firme, te va a mostrar algo que vas a decir de que no, Dios, ahora puedo ver. Hay una imagen que te mandé anoche, no sé si la tengas lista, ¿sí? ¿Usted alguna vez ha visto un tapiz? Es como un cuadro, ¿verdad? Pero está hecho, en lugar de pintura, es con tela, con hilos, vaya. Y hay una imagen que le pasaba a Jaciel ayer, le decía, ¿puedes ponerla, por favor? Y mostraba cómo se ve por delante y cómo se ve por detrás. Ahora, este es un tapiz muy, muy sencillito, ¿verdad? O sea, la parte de arriba es cómo se ve por enfrente.
está sencillito, pero la verdad yo no sé ni cómo se hace eso, entonces yo no sé el proceso que lleva. Pero luego nos muestran la parte de atrás y fíjense todo el trabajo que hay ahí. Y quiero compartirte una frase que vi que me pareció que era muy acertada, que nos recuerda que efectivamente nuestra visión es limitada. No vamos a tener todas las respuestas. Y de alguna manera cuando escuchaba esto, pues como que refuerza por qué tiene sentido poner tu fe en Dios. Y decía, el plan de Dios es como un tapiz muy hermoso. Te digo, este es muy sencillo. Pero imagínate uno que es como una pintura, literal. ¿Cómo se debe ver, patas? Si que está sencillo, así se ve todo raro, todo enredado. Para darnos esa imagen, ahora uno que parezca una pintura. Y decía, el plan de Dios es como un tapiz muy hermoso. Y la tragedia de ser humano es que solo podemos verlo por detrás, con sus hilos irregulares, con los colores todos turbios. Solamente tenemos un indicio de la verdadera belleza que se revelaría a nosotros si pudiéramos ver el patrón del otro lado, tal como Dios lo ve. Sí, a veces no tenemos toda la perspectiva, te digo, la ciencia a veces es el camino que nos puede ir dando, te digo, tenemos cierto entendimiento, pero no lo vemos todo. A lo mejor lo que nosotros vemos, la visión incompleta que a veces la ciencia nos puede dar, se ve así, pero Dios es el autor de todo, lo ve así. Él puede ver cómo todas esas cosas se relacionan, cómo todas esas cosas funcionan para seguir dando, para que nosotros podamos existir, para que el universo así como está pueda seguir funcionando. Y ya como conclusión, afuera a lo mejor te dicen que tener fe no es racional o que no hay evidencia, que de hecho sí hay. Yo no me quiero meter ya tanto porque no hay mucho tiempo, pero sí, hay tanta evidencia histórica como documentos oficiales, como arqueología de otras culturas incluso, que hacen con la Biblia como un rompecabezas. Y te contaba la vez pasada, tenía un maestro en la preparatoria que él era declarado ateo y todo, pero decía, pero me sorprende cómo la Biblia sí concuerda con eventos históricos. Pues profe, pues qué más, ¿qué más quiere? Ahora, considerando lo que ya aprendimos, la definición de la palabra, incluso hay un texto que ahora que lo pienso se me olvidó ponerlo aquí, creo que está en Romanos, que dice que la fe se da por escuchar, por leer la palabra de Dios. ¿Cómo era? Por el oír. Ok. El oír la palabra de Dios. Entonces, si la palabra es de Dios y conocemos ya el contexto de quién es Dios, es ahí donde tenemos ya como que nuestra razón, nuestro motivo para tener fe en Él. Como te decía hace rato, siempre ha dicho la verdad y tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia. Y en todo, aún en las respuestas negativas como en un no o en una espera, hay un propósito. Y considerando todo eso, para mí en ese caso, creo que no hay nada más racional que tener fe en Dios. Y con eso quiero terminar. Que Dios les bendiga.